Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos nuevamente a mi canal Artist Journey, y este video marcará el regreso a los tutoriales de Blender con este tutorial de cómo aprender a hacer este techo de dos aguas, en donde vamos a aprender, donde podemos cambiar ciertas variables como podrían ser la altura, el ancho y por supuesto el largo, además claro de cambiar la cantidad de filas que va a tener, y también de manera aleatoria vamos a hacer otras cosas como poder cambiar tanto el ancho, el largo y el espesor claro de cada teja, y además claro de cambiarle el ángulo de cada fila. Así que vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer es agarrar el cubo, entrar con la tecla Tab al modo de edición, y con la A seleccionamos todos los vértices, le damos a la tecla M y los damos al centro, ¿no? Para que se cree más este pequeño punto. Salimos y nos vamos a la pestaña de aquí abajo y abrimos el Geometry Node Editor, ¿no? Una vez haciendo esto, vamos a crear un nuevo nodo de geometría. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer, entonces una vez dentro del editor de nodos, vamos a crear un curve line, y lo vamos a pasar a puntos con el nodo curve to points. Ok, entonces aquí ya se está visualizando un poco lo que vendría siendo, pues donde va la línea que va a formar el tejado. Obviamente vamos a hacer algunos cambios, y lo que vamos a hacer primero es mover el punto final sobre el eje de las Y. Quizás vamos a 3, ahorita lo vamos a ir arreglando poco a poco, y arriba. De esta manera podemos ir aquí visualizando. Si no se ve muy bien, podemos crear otro nodo que se llama Set Point Radio para jugar un poco con el tamaño de los puntos. Bueno, de esta manera ya tenemos lo que vendría siendo la forma del tejado, y podemos ver la cantidad de puntos que vendrían siendo las filas de las tejas. Entonces podemos bajarlas quizás a 4, ¿no? Entonces aquí en cada uno de estos puntos se va a instanciar una fila de tejas. Entonces, por lo pronto, lo que tenemos que hacer es crear individualmente las tejas. Entonces vamos a desconectar por lo pronto estos nodos, y ahorita vamos a regresar a ellos, ¿no? Bien, para crear las tejas lo que necesitamos primero es un mesh line, y este mesh line lo que vamos a hacer es vamos a pasarlos a puntos, mesh to points. Y bueno, estos puntos nosotros aquí en count vamos a poder decir cuántos vamos a querer. En este caso vamos a poner unos 8, vamos a juntar aquí. Y bueno, aquí el start location, el offset lo vamos a cambiar a endpoints, y el start location y el end location deben de estar en el mismo punto, porque lo vamos a mover en el mesh to points aquí. Entonces aquí vamos a ver que todos están adentro de este punto, los 8 puntos que creamos, y los vamos a ir moviendo de manera individual. Ahorita van a ver cómo. Entonces después vamos a crear un instance on points, y después vamos a crear un cube, un mesh cube. Ahí está. Ok, después vamos a bajarle quizás a esto a punto 1 por lo pronto. Ya después lo vamos a regresar a 1 porque vamos a jugar con las escalas en esta parte, pero nomás ahorita para ver un poco mejor lo que estamos haciendo. Bien, entonces después lo que tenemos que hacer es aquí donde dice posición, en el mesh to point vamos a crear primero un combine, y aquí entonces aquí lo que tenemos que crear es un random value que va a ser tanto el tamaño como la distancia de las tejas de manera individual. Ahorita van a ver cómo va a funcionar. Vamos a crear un random value donde vamos a tener pues obviamente el rango el valor mínimo y el valor máximo, ¿no? En este caso tanto la distancia como la escala
se van a multiplicar por este valor. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer aquí primero es conectar este value al X. De esta manera, como pueden observar, se está, bueno, en este caso aquí estamos al revés, se va a ir viendo así. Entonces, aquí en el cube, lo vamos a regresar otra vez a 1. Ahorita vamos a arreglar eso. Y aquí en scale vamos a agregarle un combine XYZ. Vamos a ponerle .20. Entonces aquí el valor de X también se va a multiplicar por este valor que nos va dando aquí. Y bueno, la razón por la que se ve así es porque tenemos demasiados cubos. Vamos a bajarlo para poder entender un poco mejor lo que está pasando a 3. Ok, entonces aquí vamos a usar otro nodo que se llama Accumulate Field. En el Accumulate Field vamos a conectarlo entre el Random Value y el Combine XYZ. Lo vamos a conectar aquí y de esta manera ya se está viendo un poco mejor las cosas. Lo vamos a contar en leading. Después vamos a crear math aquí y este valor que salga lo vamos a dividir entre 2 para después restárselo a este con subtract. Ahí está. Entonces ya podemos jugar aquí otra vez con 4, 5, 6 y como pueden observar va cambiando el tamaño de cada cubo, pero manteniendo la misma distancia del uno al otro. Y bueno, la razón por la que le agregamos este multiply por 0.5 es porque, bueno, el primer value, pues obviamente los cubos se van a instanciar a la mitad del punto. Entonces lo que hacemos es dividir esa distancia del primer value entre 2 para que se recorra de esta manera, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, podemos ver que ya está todo bien, ya se está viendo bien. Si le vamos agregando más instancias, pues se va agregando. Recordemos que aquí el mínimo y el máximo, entre más cerca estén ambos números, pues no va a variar tanto la distancia. Entre más lejos, pues por eso se ve así que está aquí como distancias muy largas y distancias muy cortas. Ahorita vamos a ir arreglando eso poco a poco. Una vez hecho esto, vamos a hacerlo algo parecido, pero con el eje de las Y. Vamos a crear otro random value. En este caso no vamos a usar el accumulate field, sino que simplemente lo vamos a conectar en la y a su vez la Y lo vamos a conectar con la escala. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es este random value lo vamos a conectar con la escala, perdón, en el eje de las y bueno, aquí nos van a salir pues ya variando lo que vendría siendo los tamaños en el eje de las Y. Entonces, para que todos calcen sobre el mismo eje, o más bien para que estén alineados, vamos a crear un multiply. Bueno, aquí este va directo aquí a la X. Vamos a crear un multiply y lo vamos a conectar así, el eje de las y ya va a estar conectado, ya se va a ver todo bien calzado, ¿no? Entonces vamos a acomodar un poco todo esto para que se vea mejor. Y bien, por último, para el eje de la Z, que en este caso podríamos considerarlo como el grosor, o bueno, sí, el grosor de cada teja, también le podemos dar un random value. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el eje de las Y. Vamos a hacer duplicar el random value, lo vamos a conectar al eje de la Z. Y como pueden observar, pasa lo mismo. El origen no es el mismo.
Entonces simplemente creamos un math, lo multiplicamos por 0.5, lo conectamos acá al eje de la Z y ya tenemos pues las filas de tejas, ya las tenemos así hechas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí otra vez es acomodar un poco. Ok, en el mínimo y el máximo del eje de la Z podríamos ponerle quizás 0.03 y 0.05. De esta manera no va a haber tanta diferencia entre el grosor. Igual aquí en el eje de las Y, o sea, se podría considerar el ancho, supongo. Podemos ponerle quizás aquí un 0.5 y bueno, un 0.8. Y ahí está. Y bueno, por último, en el eje de las X, podemos ponerle entonces quizás un 0.2 y un 0.5. De esta manera van a ser delgadas y van a estar variando. Entonces ahora sí, aquí en el integer vamos a ponerle quizás también un random value. Va a ser integer quizás del 2 al 10. Va a escoger un número random dentro de ese rango. Bueno, aquí la razón por la que nos da esto es porque tiene que estar multiplicado por un integer que vendría siendo la seed, ¿no? Lo vamos a conectar aquí nomás. Perdón, el ID. Y ahora sí, aquí podemos incluso jugar, ¿no? 2, 3, 4. Dejémoslo por lo pronto en ceros. Y ahí quedó. Entonces, todo esto vamos a moverlo. Se me olvidó esconder el Spring Cascade. Se me olvidó esconderlo. Vamos a esconderlo para que se vea mejor. Ahí está. Entonces tenemos ya por fin lo que vendría siendo las filas de tejas. Vamos a guardar esto. Vamos a meter esto, perdón, con Central J para crearle un frame para poderlo distinguir. Después lo que nos faltaría sería calzar, por así decirlo, una parte. Bueno, esta es una parte algo difícil de entender, bueno, algo complicado de entender, pero no imposible, que vendría siendo calzar la distancia esta que se nos da random. Pues les voy a explicar un poco de a qué me refiero. Esta distancia, cada uno de estos cuadros obviamente es una unidad. En este caso podríamos considerarlo metros, pulgadas, pies, etcétera, ¿no? En este caso cada uno de estos representa una unidad, ya lo sabemos. Entonces aquí más o menos esta distancia sería 0, 1, 2, 3 y 3.6 más o menos. Entonces esa distancia pues va a ser aleatoria y nosotros no queremos eso porque obviamente ese es un parámetro que nosotros le vamos a elegir. Por ejemplo, aquí si lo cambiamos, cambia, ¿no? 1, aquí cambia otra vez. Entonces si lo regresamos a 0, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si nosotros queremos quizás esta distancia sea, no sé, 6, pues tenemos que hacer simplemente una regla de 3. Si 3.6, o bueno, esta distancia que voy a explicarles cómo sacarla, es igual a 1, entonces 6 es igual a, entonces es simplemente una regla de 3, sería siendo 6, o en este caso sería siendo un parámetro que nosotros le vamos a agregar, que podemos cambiar el parámetro por 1, o sea, 6 entre el largo que se nos da de esta fila, ¿no? Entonces para poder sacar eso, vamos a borrar esto. Una vez hecho esto, vamos aquí a abrir el spreadsheet y vamos a crear entonces un realize instance y después vamos a crear un attribute statistics
y lo vamos a poner aquí. Donde dice float lo vamos a cambiar a vector, y aquí en attribute vamos a poner el nodo de position. Entonces lo que hace esto, vamos a calcular dónde se ubica cada punto, o sea, por eso son los vectores. El mínimo pues sabemos que es pues obviamente 0, pero el máximo pues va a ir variando dependiendo obviamente nosotros como vayamos jugando aquí con el ID. Por ejemplo, si usamos otro, en este caso es 1.9 o yo que sé, ahorita vamos a saber cómo sacar esa distancia. Vamos a usar aquí un nodo del viewer nomás para que vean un poco lo que está sucediendo. Conectamos este con este. Aquí vamos a usar un separate XYZ. Vamos a sacar el máximo, en este caso el máximo de X. Ok, entonces como pueden observar aquí el viewer es 1.9 que equivale a la distancia que está desde aquí acá. Entonces por ejemplo si hacemos otro, no sé, aquí va a ser 4.7, va a ser ahí 3.2, etcétera. Entonces ya tenemos esa distancia que habíamos dicho. Entonces simplemente vamos a crear otro math, donde la primera distancia o el primer value es el value que nosotros le vamos a dar, que va a ser el largo de las filas de tejas. Pues pongámosles, no sé, un 8, perdón, un 83, un 8. Ese 8 lo vamos a dividir entre esta distancia que nos acaba de dar. Y bueno, por último, vamos a multiplicar. Este viewer nomás es para darnos cuenta de estos valores. Los podemos desconectar, no hay problema. Y bueno, vamos a poner un scale instance. Bueno, en este caso tenemos que conectarlo directamente sin que pase por el realize instances. El realize instances solamente es para el attribute statistics. Lo que hace el realize instances, digamos, es como que vuelve real la geometría. O sea, como que la crea para que de esa manera nosotros sabamos dónde están los vectores, los puntos. Entonces, una vez hecho eso, el scale instance, vamos a multiplicar la escala del X, porque pues bueno, usando un combine XYZ para separarlo. Vamos a ponerlos todos en 1 porque así estaban, para que se vean. Está. Entonces lo multiplicamos. Ahí está. Y aquí en local space lo quitamos, lo apagamos, perdón. Y ahora sí ya está. Entonces, como pueden observar, ya se ajusta la distancia que nosotros le habíamos creado, que es este 8. Pues obviamente ese 8 lo podemos variar, ¿no? Por ejemplo, quizás si queremos que sea 4, si queremos que sea 10. Bueno, en este caso regresémoslo a 8. Ya, y pues ahí ya tenemos lo que vendría siendo el row, bueno, las filas que vamos a ir instanciando en los puntos que creamos al inicio con la curve line. Entonces, bueno, vamos a igual esto vamos a acomodarlo un poco. Igual vamos a crearle un frame. Entonces ya tenemos estas row titles que se van a ir, bueno, estas filas de tejas. Yo lo estoy diciendo en inglés. Entonces vamos a regresar aquí a este curve line que acabamos de hacer, que bueno, que habíamos hecho al inicio. Entonces, bueno, vamos a crear aquí un instance on points, que vendrían siendo estos puntos que, bueno, vamos a cerrar el spreadsheet por lo pronto, que ya no lo ocupamos, para poder visualizar mejor las cosas. Entonces aquí vamos a conectarlo, vamos a acercarlo para acá y lo vamos a conectar. Entonces aquí ya visualizamos lo que vendrían siendo los puntos. Aquí en 4 lo podemos cambiar para que se vea mejor. 4, 5, 6. Ahí está. Entonces vamos a simplemente conectarlo así. Pero en este caso lo quitamos.
y lo volvemos a conectar. Y bueno, simplemente vamos a desconectar esto, conectarlo aquí. Ahí está. Lo que podemos hacer es en scale, bueno, si en scale lo podemos multiplicar por menos 0.1 para que pasen al lado izquierdo. Ahí está. Bueno, entonces podemos irles agregando más 8, 9, 10. Ok. Bueno, no tiene caso dejar el group input lo vamos a desconectar por lo pronto, pues porque no está recibiendo por lo pronto nada de información. Entonces aquí ya tenemos pues, cómo se van instanciando las filas sobre los puntos. Lo que pasa ahora es que tenemos que tenemos que hacer que la rotación de los puntos pues se pase a las instancias. Para eso lo que vamos a hacer es usar un nodo que se llama align rotation to vector. Entonces, y vamos a conectar aquí la tangente, lo vamos a conectar de cada punto aquí donde viene el vector. Entonces aquí el pivote vendría siendo el eje de las X, que es donde van a estar están conectadas en el eje de las X, perdón, estas filas. Aquí se puede observar. Entonces el pivote va a ser en las X. La rotación vamos a conectarla aquí donde está el rotation. Ahí está. Y obviamente aquí vendría siendo el eje de las Y, porque bueno, van de frente, las filas están en el eje de las Y. Obviamente si fuera lo contrario, si las filas estuvieran en el eje de las X, pues esto cambiaría a X y este cambiaría a Y, pero bueno, en este caso está así. Ahora sí. Bueno, una vez hecho eso, para cerciorarnos de que todo funcione, aquí en el Pure Line, pues simplemente podemos jugar, ¿no? Lo bajamos, lo subimos, lo alargamos y ven como todo calza correctamente. Ahora para continuar, pues realmente vamos a apagar todo otra vez. Vamos a conectar directamente esto al Join Geometry por lo pronto, porque lo que vamos a hacer es crear un grupo, si no se va a todo complicar. Vamos a crear un grupo con la combinación de teclas Ctrl G, y una vez aquí adentro lo que podemos hacer es simplemente, por ejemplo, el ID lo vamos a conectar, para empezar el mínimo y el máximo lo vamos a conectar acá, mínimo y máximo, y el ID ¿de qué? Bueno, aquí le vamos a cambiar el nombre para que se comprenda un poco mejor. Aquí el mínimo sería the count, que viene siendo la cantidad de puntos que se van a instanciar. Este sería siendo el mínimo. Y el máximo de count. Después vendría siendo el máximo de count. Está mal esto, vamos a contar más. Y el ID también sería siendo pongámosle seed, en este caso la semilla de count. Ok. Entonces, si con la tecla Tab nos podemos regresar a lo que vendría siendo al nodo de geometría, si nos va a salir
pues todo lo que hicimos lo guardamos en este nodo, en este grupo, perdón. Simplemente lo seleccionamos y podemos entrar otra vez y salimos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos renombrado todo. Vamos a acomodar un poco mejor las cosas. El seed lo vamos a poner hasta arriba. Entonces salimos y bueno, aquí ya tenemos el seed. Que si le picamos podemos hacer que varíe pues obviamente la semilla, ¿no? Y aquí podemos ponerle quizás 2, pongámosle 5 a 10. Ok. Entonces vamos a hacer esto, lo vamos a repetir con todos los parámetros. Podemos copiar este group input acá, el mínimo y el max. A ver, primero empecemos con la semilla. Este es el eje, este vendría siendo el eje de las X. La semilla vendría siendo semilla del eje de las X. Min, max, min y max. En el eje de las X. Este es el eje de las Y, obviamente. Igual hacemos lo mismo. La semilla va primero, ¿no? Seed en el eje de las Y. Y obviamente esto lo hacemos igual para el eje de la Z. Atrás me equivoqué. Sí, del eje de la Z. Sí. Y después lo último que nos quedaría sería aquí en este valor del largo. Pues que le habíamos puesto 8, lo vamos a meter aquí en el último parámetro. Podemos ponerle aquí en value. Vamos a ponerle length. O más bien width en el eje de las X. Ok. Y este width lo vamos a llevar hasta seed. Ok. Bien. Vamos a este. Okay. Entonces así se vería, ¿no? Todos los vamos a borrar este integer y vamos a borrar este integer y vamos a borrar este también. Pues así se vería, ¿no? El seed la cantidad o el count. Todo está randomizado, obviamente. Igual aquí en el group input. Del eje de las X, del eje de las Y y del eje de la Z. Entonces así se verían, ¿no? Los que vienen siendo las filas de las tejas. Salimos y ahora sí ya tenemos un control mejor. Aquí por ejemplo ya está todo automatizado. Como pueden observar, pues miren, se va. Si ocupamos 8, ahí está. Después aquí en el mínimo y el máximo podemos ponerle quizás un 8. Y aquí ya podemos jugar con el seed. Lo mismo sucede con el eje de las X. Podemos jugar con los diferentes variables o variando. Igual aquí quizás le pongamos un punto 4. Ok, aquí en el eje de las Y igual. Por ejemplo, si le ponemos aquí 3, van a ver que va a haber mucha diferencia. 3 y ponemos quizás aquí un punto 2. Ahí está. Y podemos jugar con el seed del eje de las Y. Ahí está. Y por último con el eje de la Z, que bueno, no se puede ver porque pues es muy poco, pero por ejemplo si le cambiamos aquí a no sé, punto 5, pues ahí se puede ver, ¿no?
Pero bueno, por lo pronto vamos a hacerlo todo para que para que no se vea tan exagerado. Quizás en el eje de las Z vamos a ponerle quizás un punto 0.5 otra vez. Vamos aquí igual a quizás un punto 40 por un punto 65, ok. E igual aquí en el eje de las X pongámosles un punto 2 por un punto 20, no, por un punto 44. Entonces se ve muy largo las tejas porque bueno, realmente son 8 y 10, así que lo que podemos hacer es subirle quizás a 30 y el mínimo 20 para que sean muchos. Entonces aquí ya podemos jugar un poco y bueno, ahí ya nos está dando ya tenemos un poco mejor el acomodo de las cosas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es volver a conectar todo otra vez y vamos a apagar ok. Bueno, como pueden observar, ya todo se está dando como lo vamos queriendo. Lo que pasa aquí es que obviamente las iteraciones pues son las mismas, ¿no? O sea, no varía, y nosotros lo que queremos es que varíe, cada punto varíe. Entonces para eso vamos a usar un nodo que bueno, creo que es nuevo, lo acaban de sacar creo que en la versión de Blender 4.0, este es el 4.3.2, así que imagínense, ¿no? Yo creo que ya lleva 1 año y medio, la verdad no estoy muy seguro, que se llama Repeat Zone, que es prácticamente un nodo que lo que hace es genera ciclos o iteraciones o un bucle, ¿no? Para los que sepan un poco de programación, pues vendría siendo como yo que sé, como el if o el else o el for o el while, o sea, entonces pero bueno, lo que tenemos que hacer primero es estos puntos que tenemos acá, en vez de conectarlos aquí en el instance onPoints, los vamos a conectar directamente al geometry, y el geometry aquí afuera lo vamos a conectar acá. Ok, vamos a cerrar esto. Ok, pero ¿por qué no se ven? Porque y bueno, la razón por la que no se veía era porque están demasiado chicos, ¿no? Pero bueno, ahí ya se ven, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, aquí donde dice iteraciones, tenemos 1. Lo que pasa aquí es que estas iteraciones es igual a la cantidad de curve to points, aquí la cantidad de veces que vamos a hacer las filas. De una vez podemos aquí crear un group input y lo vamos a conectar aquí. Si nos vamos aquí a la pestaña de modificador, aquí ya sale este parámetro que acabamos de crear. Entonces ese simplemente lo podemos duplicar y conectarlo aquí. Ok, pero lo que pasa en este caso, lo vamos a desconectar un poco para que entiendan, es que si lo que tenemos que hacer es que cada punto esté dentro de su propia iteración y no todos juntos. Entonces para eso lo que vamos a hacer es separar cada punto usando pues un nodo que se llama separate geometry. Lo conectamos. Aquí vamos a conectar un index. El index. Ok. Entonces, como pueden observar aquí, 1, 2, 3, 4 se van borrando. Entonces, vamos a crear aquí un compare. Vamos a crearlo aquí, cambiarlo a integer, y greater than lo vamos a cambiar a equal. Entonces, ahora sí, si lo conectamos, ok, 1, 2, entonces aquí en iteraciones, pues aquí en iteraciones pues vendrían siendo el mismo número. Por ejemplo, aquí si tenemos 2, aquí va a ser iteración igual al 2, 3, 4, etcétera. Entonces ese lo vamos a conectar aquí, ¿no? Ok, entonces ahora sí. Bueno, lo que pasa es que aquí este geometry se le quita, bueno, se separa, por así decirlo. Aquí se separa. Entonces
pues ya cuando llega a la iteración 2, pues ya no existen las filas, ¿no? De nodos, entonces, perdón, de puntos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, este geometry, lo tenemos que hacer que continúe aquí. O sea, llegar acá al geometry, vuelve a regresarse al inicio. Y aquí la selección, lo que tenemos que hacer entonces es ponerla aquí en puntos. Entonces, si aquí, si cortamos esto y juntamos los puntos acá, como pueden observar, ahora sí ya de manera individual se van pues instanciando los puntos, ¿no? Bueno, más bien se van separando los puntos. Entonces, por ejemplo, empezamos con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son la cantidad de puntos que nosotros habíamos creado. Pero lo que tenemos que hacer ahora entonces es crear un join geometry donde estos puntos van a salir acá otra vez y se van a juntar nuevamente acá. Entonces de esta manera pues se van juntando, se van sumando y pues se van agregando a la siguiente fila, ¿no? A la siguiente iteración, perdón. Entonces, por último, lo que vamos a hacer ahora sí, en este join geometry, vamos a crear ahora sí, instance on points. Ahora sí viene el punto más interesante. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, estos puntos que se van separando aquí, los vamos a ir colocando acá. Y bueno, ahora vamos a traer esto. Lo vamos a poner acá. Ahí está. Ahí está. Recordemos que aquí en el scale estaba en negativo. Negativo. Y el rotation aquí viene desde acá. Ok. Es más, vamos a acercar un poco esto. Está muy lejos. Bueno, de igual forma lo que vamos a hacer aquí es que cada seed sea igual a la iteración. De esa manera cada iteración va a ser distinta. Entonces vamos a crear aquí una iteración. Lo vamos a crear aquí lo vamos a cortar y lo vamos a juntar con el seed de las zetas. Después el mismo lo vamos a juntar con el seed de las Y. Y después con el seed de las X. Y con el seed por último de la cantidad, ¿no? Entonces ahora sí ya va a variar. Y bueno, para que no calcen tanto, lo que podemos hacer es usar el nodo que se llama rotate instances. Lo conectamos aquí. Y aquí en el eje de las X, ponerle quizás, no sé, un 28, 27. Aquí el local space lo vamos a desactivar y ahora sí ya. Entonces de esta manera lo podemos sacar. Ahí está, para que se vea mejor. Y bueno, entonces ya quedó aquí. Por último, bueno, no por último, pero para continuar aquí vamos a jugar un poco más con la altura. Que se vea más alto, ok. Altura. Vamos a agregarle quizás el doble 20. Bueno, la razón por la que se corta es porque aquí en iteraciones están 10. Entonces tenemos que hacer que se junte tanto el count, aquí en las iteraciones, perdón, que se junte con las iteraciones del count. Y ahora sí ya va a llegar hasta acá, ¿no? Y bueno, ya quedó. Vamos a jugar un poco más. En este caso es en el eje de las Y. Vamos a ponerle quizás un punto 50, que no varían tanto, pues. Bueno, ya depende de cada quien eso, ¿no? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es duplicar lo que acabamos de hacer, simplemente agregando un transform geometry. Los mismos puntos los vamos a conectar acá y los vamos a poner acá. Entonces, en este caso sería siendo en la escala de Y, sería siendo menos Y. Y voilà. Ahí quedó. También incluso lo que podemos hacer aquí en el curve line lo podemos cambiar por un cuadrilateral Bezier. Lo conectamos
lo conectamos. Aquí vendría siendo, no sé, pongámosle 5. Y aquí vendría siendo 3. Y bueno, el punto central lo podemos también hacer que varíe quizás aquí la altura para que se vea más. A ver. Algo así. Y es que suba. Ok. Entonces, bueno, ya quedó. Ahora nomás hagamos de un render para que se vea. Vamos a activar primero lo que viene siendo el freestyle. Vamos aquí en Film, en Transparent, nos vamos a View Layer y nos vamos aquí a Render Path. Vamos a Freestyle Thickness, vamos a cambiar, agregarle este modificador que se llama Long Stroke. Lo cambiamos a Curve, ponemos esto aquí. Que va lo mínimo, que no sea 0, que pongamos quizás 1.1. Y en vez de que sea mix, que sea multiplicar, o sea que este se va a multiplicar por este valor. Entonces lo vamos a guardar. Acomodemos con Center 0. No. Center 0, vamos a hacerle una. Nos acomodamos para que se vea mejor. Le hacemos aquí un Center Alt 0. Vamos a girarlo. ¿Está? Vamos a acercarnos. ¿Está? Entonces vamos aquí a, no sé, al Composite. Vamos a irnos al Image Editor. Vamos a hacer primero un render. Y tenemos el render. Después abrimos aquí en Compositor. Use Node. Y vamos a agregar un Z Combine. Use Alpha. Vamos a poner aquí el Freestyle. No, está el Freestyle. Vamos a hacer otro render, a ver. Y bueno, ya como podemos observar, ahí ya quedó con el freestyle. Como sabrán, pues bueno, para los pocos seguidores que tengo, pues yo me dedico a dibujar cómics. Entonces, bueno, para optimizar un poco mis tiempos he tenido que aprender a usar Blender. No siempre lo uso, la verdad, o sea, depende de la complejidad, si me toma demasiado tiempo hacer un modelo o no. Y bueno, lo que me gusta de los modelos de geometría es que obviamente te hacen que sea el trabajo más rápido, ¿no? Pero pues también toma su tiempo, ¿no? Este es un método que hace poco hice y se me hizo interesante hacerles un video para mostrarlo. Y pues bueno, mi plan es retomar un poco lo que vendrían siendo, como les había dicho en el intro, los tutoriales de Blender, a hablar un poco de pues usar cómo lo uso yo en mi día a día. Pues realmente este canal va a ser algo caótico porque pues pienso subir tutoriales, timelapse, estoy aprendiendo un poco de modelado 3D, como pueden observar en los videos que he hecho, en mis shorts. También he estado metiendo un poco en animación 2D, un poco al game dev, ando aprendiendo Godot, aprendiendo GDScript. También me gustaría subir unos devlogs de unos juegos que ando haciendo, bueno, un juego que ando haciendo. También me gustaría hablar un poco acerca de videojuegos. Así que bueno, este es un canal realmente que representa mi vida caótica, ¿no? En todos los aspectos, incluso en mi trabajo, que hago algo, después hago otra cosa, ando viendo esto, ando viendo aquello, ya no sé ni por dónde parar, ¿no? Supongo que es algo normal de nosotros los artistas, ¿no? Y ahora súmale artista, pues súmale que eres autodidacta, ¿no? Entonces, así que bueno, si les gustó este video, si les gusta este canal, les agradecería mucho que se suscribieran, que lo compartieran, que le dieran like, que comentaran. Reitero, voy a intentar ser otra vez más, intentar subir un video por lo menos una vez a la semana o cada 2 semanas. Pues como pueden observar, como pudieron más bien escuchar en el video, pues ya me siento un poco más suelto a la hora de hablar, pero aún así batallo. Así que me disculpo también por eso. Y bueno, si también quieren seguir un poco de mi trayectoria, pues más bien de lo que estoy haciendo, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y bueno, pueden también ver el cómic en el que estoy trabajando, el manga que estoy trabajando, que se llama Black Noblesse. Les voy a dejar los links en la descripción. E igual, un cómic en el que estoy trabajando, un cómic más personal que se llama Dog Quest, que también lo van a ver en la descripción.
Y bueno, pues nada, les agradezco. Espero que les haya gustado este video. Voy a intentar, reitero, subir más videos, ya he repetido mucho esto. Así que bueno, muchas gracias. Adiós.